Gracias por estar conectados al programa. Recordarles que todas las entrevistas pues llegan gracias, afortunadamente, a Milagro Cotidiano. Nada que Starbucks viene cuando nos tienes que probar Milagro Cotidiano, el mejor café de especialidad. Lo encuentras en la Avenida República del Salvador y Portugal, en el edificio, digamos, abajo del edificio Plaza Real. Ahí puedes encontrar todo tipo de café de especialidad, americano, expreso, capuchino, moncachino, todos los chinos en cafés que te puedas imaginar. Solamente lo encuentras en Milagro Cotidiano, que además está estrenando un nuevo espacio para todos sus clientes ahí mismo al ladito del carro de café, que además lo preparan con energía 100% solar. Gracias a Milagro Cotidiano por confiar en este espacio. Bien, vamos con las entrevistas. Como les había anunciado, está ya con nosotros y para mí es un gusto y un placer dar la bienvenida al viceministro de Gobierno, al señor Esteban Torres. Esteban, ¿cómo Qué gusto, estás? Jeff. A los años. A los A los años. años, sí me voy a pegar al micrófono más. Pero sí, sí te he invitado, ¿no? No es que no te he Sí, sí, invitado. lo que pasa es que no estaba haciendo medios, pero ahora por la consulta me he reactivado en medios, así que Y qué manera de reactivarte, con todo. porque escuchaba y quiero tratar un par de temas contigo. Primero, lo más reciente. Hace pocos minutos el gobierno nacional ha emitido un comunicado respecto a la situación diplomática con México. No es tu cartera de Estado, Ujú, evidentemente, pero podrás dar algún tipo de pronunciamiento sobre esto. Declarando persona no grata a la embajadora mexicana acá, sí. precisamente por las declaraciones del presidente López Obrador sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué significa esto? Es que la embajadora mexicana es expulsada formalmente del país y qué consecuencias pues conllevaría esto. ¿Cuál es la posición del A Ecuador? ver, he visto recientemente el comunicado Ujú, declarando a la persona no grata. No sé si eso tenga más consecuencias de expulsión o más, no estoy claro. ujú. Pero lo que sí te puedo decir es que es absolutamente innecesario, ¿verdad? Esa declaración como presidente de un país y por eso ha reaccionado el Ecuador como creo que tenía que reaccionar. Incluso en el carro leí algún Twitter de alguna hija de Villavicencio criticando justamente lo que dijo el presidente. Así que no sé en qué Ujú. termine, pero vi el comunicado igual que tú. Pero esto puede complicar relaciones diplomáticas, comerciales con México. No debería. Evidentemente el tema comercial no debería tocarse, pero los temas políticos sí se resienten por este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Ojalá no pase a mayores, porque México es un país amigo y la importancia comercial no puede parar. ¿Y has podido tener información del embajador ecuatoriano que está allá en México a ver la No, situación de él no me he aún? pasado No, en todavía. otros temas de esto Ya. repentino. No sé a Ujú. qué horas fueron las declaraciones, porque As- él hace unas ruedas de prensa claro, hace semanales él, en todos los jueves lo me hace en la parece. madrugada. Ajá. No sé qué Ujú. esto fue, no sé. Pero sigo el tema igual que todos. Ok, bueno, estaremos pendientes de qué más vaya a suceder al propósito de esto. Mientras tanto, lo que confirma Esteban Torres básicamente es que es una postura del gobierno nacional por unas declaraciones que consideran graves, consideran lo que hizo el presidente Innecesarias, además, en una innecesarias. relación tú no te metes a opinar de esos temas y además sin los elementos reales para hablar, Ujú. porque se lucubra sobre un tema que no creo que debía estar en su Claro, alocución mensual, ¿no? que era más que Semanal. todo por la afinidad que tiene con la No sé si era gente. por eso, pero si lo hizo por eso es innecesario. En todo caso, Ujú, Cancillería manejará el tema ujú, profesionalmente como lo hace y esperemos ujú. que no pase a mayores. Ok. Otro de los temas que sí creo que pasa a mayores es alrededor de Verónica Abad, la Ujú. vicepresidenta de la República, que te escuchaba mencionar que si es que se llegase a dar la oportunidad en la que ella tome el poder de manera momentánea, sería un peligro para el país. Si es que esto les preocupaba, entonces, ¿por qué le eligieron como binomio? A ver, bueno, yo no estuve en la elección de Ujú. binomio de la señora, pero es evidente que luego de todo lo que ha pasado, de sus declaraciones, de una investigación que está en curso también por algo que no deja de ser grave, eh, el solo hecho de que ella puede estar encargada de la presidencia un mes o lo que dure la campaña, Ujú. lo hace absolutamente peligroso para la estabilidad del Estado, eso sí está claro. Si esto, ustedes son conscientes de la peligrosidad que Ujú. tendría para el Estado, es decir, que van a buscar mecanismos para que ya no sea Bueno, vicepresidenta. ella es vicepresidenta en este momento, por lo pronto está en un encargo diplomático, Ujú. pero no nos vamos a quedar pasivos frente a una situación preocupante siendo Y gobierno. eso significa que si no No se sé van a qué quedar significa, no pasivas. sé qué signifique todavía, pero es un Ujú. tema que se discute y que preocupa y que es incómodo, ¿no? No creo que es una mentira para nadie ni un secreto. Y están analizando perfiles de quién podría ser la sustituta de Verónica Abad. A ver, mientras no haya un vacío de su cargo, no necesariamente existe una sustituta, salvo que tú estés hablando del No, proceso del pero 25. no, no, no.
de Ujú. sustituta si es que no quieren que ella esté asumiendo el A poder ver, cuando Daniel Noboa tenga que salir a hacer campaña, que tengan que encargar a el ver, la poder. ley es muy clara, ¿no? La Ujú, Constitución. En el caso de que haya una ausencia de presidente y vicepresidenta, se encarga ujú. a un ministro o una ministra de Estado temporalmente. Eso Esteban sucedió. Torres, de No, vicepresidente. Dios no quiere, ya no quiero más problemas, pero eso pasó el 2013 cuando el Ujú, presidente en funciones y el vicepresidente en funciones fueron candidatos. Se encargaron a una ministra que me parece que era ujú, de apellido Naranjo, media mateña. ya. Pero todavía falta algún tiempo para eso. Estamos en problemas Ujú. mayores de este rato, sin duda. Ok, ahora vamos cambiando de temas. Algo que también te quería consultar previo a lo que será el referéndum de este 21 de abril es sin duda lo que se desarrolla en X. Es decir, Ujú. veía La tu burbuja de fake, X, la sí. burbuja de X, que al final del día se transforma en la conversión que estamos teniendo también, Claro, pero sí. te veía que tú habías dado un tuit Ajá. alrededor de Pablo Muentes. Ujú. Tú publicaste ese tuit, Lo hice, pero pero no, pero lo publicaste. por supuesto, ¿Por qué así lo es. pones fake entonces? Porque en esta campaña de desinformación Ujú, que han hecho para afectarme a mí y por ende para afectarle al gobierno, ujú, comienzan a elucubrar y a especular cosas que si entran en ese plano, yo también entro en ese plano. ujú. Entonces yo no voy a permitir que mal usen un tuit para un tema. Puede ser que la reacción que se dio no era la Ujú. esperada. Sí, porque te estás desmintiendo a ti mismo poniendo fake a tu tweet. O sea, Sí, no tiene mucha razón de sí. ser Y que haya. también he comenzado a poner fake news a noticias Ujú, que son publicadas. ujú. Em, si quieren jugar realmente en un terreno rocoso, yo me voy a defender, es todo. Pero ¿crees que un funcionario público debe hacer caso a una pelea en X y más bien... Bueno, cuando la pelea va justamente de forma mentirosa a difamarte, Ujú, a atacarte, creo que de vez en cuando hay que responder. Yo no había respondido nada, ujú, no paraba mucha bola. Pero ya son temas que sí a veces conviene desmentir porque te genera una bola de nieve que no es cierta ujú. y que busca afectar, en mi caso, ¿qué es lo que está pasando? Esto es curiosísimo. Tú tienes caso Metástasis, mi caso Purga, caso Plaga, caso el de hoy, Em, eh, caso, no sé. ya. Ujú, Y claro, la discusión de ciertos opinadores es la existencia o no de un tuit. Yo por eso ujú. me río. En el Pero, fondo, pero más allá del tuit, Esteban, ¿tú aún consideras que Pablo Muentes es un caballero, como lo pusiste en su a momento en ver, tu en tweet? su momento no tuviste que ir a jefe de Sí, bancada. sí, sí. Como jefe de bancada, mi principal tarea era buscar la armonía entre los miembros de la bancada. Y creo que lo hice bien, porque la bancada social cristiana en su momento se sostuvo firme a pesar de ciertas Ujú. disidencias y de una lucha muy fuerte con el gobierno, que además eso es lo que representa los enemigos que tengo ahora. Voy hacia ese ¿Qué es lo que tema. no me perdonan? Voy hacia eso, pero Sí. hoy por hoy, ¿qué opinas de Pablo Muentes? Bueno, realmente las acusaciones son muy fuertes. Si él, al tiempo que hacía política como legislador de una bancada, estaba hablando también con personas que yo no creo que debía hablar, bueno, tendrá que responder, ¿no? Tendrá que responder. No he escuchado su defensa todavía, pero evidentemente son temas que ni me vinculan a mí, Ujú, ni creo que le vinculan tampoco a un partido y que son duras de escuchar. Son duras de escuchar porque tú compartes ujú. espacio, le das la confianza a ciertas personas y no esperas Fue una que decepción. pases. ¿Ah? Fue una decepción. Bueno, sin duda, ¿no? Sin duda, Ujú, porque yo al menos tengo una personalidad muy de mucha apertura con todos y como jefe de bancada, ujú. yo le daba la confianza absolutamente a todos. Oye, Entonces, entonces, sí es feo, es incómodo, pero es algo que tendrá que procesarse en justicia, ¿no? y tomando en cuenta todo este precedente, uno también se pregunta, y también dentro de digamos, de los colegas que hemos hablado sobre el caso, nos preguntamos por qué llevarlo a la roca a alguien como Pablo Muentes, alguien como Vilman Terán, que de manera evidente lo que se ha demostrado es que la roca es una de las cárceles, por no decir la A cárcel ver, más peligrosa del país, pero tú dices la cárcel más segura. Se sí, a ver, escucha yo eso. tuve la misma duda que Ujú, tú y quizás que muchos ecuatorianos, yo no soy experto en seguridad, pero sí ujú, pregunté por qué La Roca y me dieron una explicación que pareció de lo más lógica. Más allá de que La Roca haya experimentado sus problemas en el tiempo y que no sea la mejor de las cárceles, por eso es que el país está, el gobierno está luchando por tener cárceles de máxima seguridad, no ujú, masivas, pero de máxima seguridad, ha habido una razón muy importante y es porque en La Roca los detenidos tienen la posibilidad de tener un baño privado y una celda privada, ujú. sin compartir con nadie. Entonces, en ciertos casos, tú entenderás que hay mucho riesgo de que estén compartiendo con otros presos ciertas celdas, porque eso podría derivar
en algún ataque a su persona. Entonces, entiendo que por esa es la razón principal, porque esas condiciones no las tiene la cárcel 4 y tampoco las tiene la cárcel de la Tacunga. Yo equivocadamente pensaba con muchos que la cárcel 4 era la más segura. Se supone o uno entendería eso. Aparentemente no ha sido, es una Ujú, casa adaptada a cárcel. ujú. Entonces, por esa razón se han hecho esos traslados, más bien para precautelar la vida, diría yo, de personas que sí tienen alguna característica, eh, no sé, más delicada que otras. Ok, cambiando de tema, otro de los puntos alrededor del gobierno es sobre los funcionarios que están dentro del gabinete. Y Ujú, sí te quiero consultar sobre lo que ha venido desatándose de alrededor de la ministra ujú, Sade Fritchi, sobre las declaraciones que ha dado, ¿no? El que asista a la Asamblea Nacional no sepa de cuánto es el presupuesto de su cartera de Estado, este nuevo desliz que tuvo diciendo que la Amazonía era un país, después se reivindica porque le dice su ujú. asesor. ¿Qué piensan ustedes, qué piensa el gobierno de la ministra? A ver, ¿qué es lo que pasó desde el principio? Para intentar golpearle al presidente Noboa, Ujú, empezó, más allá de los errores que puedan existir, por ujú, supuesto, nadie es perfecto y en la gestión pública menos aún, pero empezó un deseo de golpear a ministros para ver si le golpeaban al presidente Noboa, especialmente cuando estaba en su popularidad más alta. Entonces, primero empezaron con la ministra Palencia. ujú. Hubo un ataque. Querían su cabeza, paró. Luego fueron por la ministra de Energía. De energía. Ataques, siguieron, paró. Luego fueron por Guzmer. Ujú. Ataques a Guzmer, paró el Oye, tema. pero vaya, espera. Sí. El ministro Gushmer estuvo en la misma silla que tú Ujú. estabas. Yo le consultaba si es que él era consciente de que realmente no completa los requisitos para asumir el cargo. Y él lo que decía, más allá de la respuesta que tú das, es, Que él yo no completa para presentaba, hacer. yo le decía eso, que él no completaba los requisitos para ser este ministro, porque claramente para mí sí existe un conflicto de intereses en el que él sea el accionista de Teleamazonas, parte de uno de los accionistas. Y él decía, Súper yo lo que, minoritario, no menos del 1%. pero es, o sea, Esteban, la ley es clara en eso. Sí, Y no, no, yo creo. a lo que voy es que él decía que la Contraloría examine, yo he presentado todos los papeles y si es que ellos determinan que yo no cumplo y Ujú, que tengo que dar un paso al costado, pues lo daré. ujú. Cosa distinta a lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que fue un ataque político. A ver, hay una bronca muy fuerte por Ujú. un tema De Barcelona. de Sí. la inscripción Ya. ilegal, creo yo, en Ujú. mi percepción como abogado de una directiva. Si tú Ya. hacías de eso elecciones y así, no había Ujú. ningún problema. Pero en el tema también es importante, ya que tocas el tema Guzmán y accionistas. Hubo una regla, que no sé si está, a este rato no me acuerdo en alguna ley, sobre qué porcentaje de acciones en una empresa te da una posición dominante para Ujú. decidir. Ujú. Y si mal no recuerdo, cuando hubo ese tema de bancos y que tú no puedes ser accionista de bancos y medios, era más o menos del 6%. Es decir, si tú superabas o tenías el 6% del paquete accionario, se podía considerar que tenías alguna posición relevante. Ujú. ¿A qué me refiero con todo esto? Si tú compras una acción en la bolsa, por ejemplo, en la favorita, Ujú. ¿puedes ser ministro o no puedes ser ministro? ¿Tendrías una acción de Ujú. las, no sé cuántas hay, pero una acción que creo que cuesta $2? Sí, pero siempre y ¿Te cuando no impediría tengas eso ser contratación con el ministro? Estado, que ese es el problema. Ah, por Que supuesto. Sí, ya sí, por sí, eso, sí, pero sí. sí tiene entonces Teleamazon, sí tiene, y está bien, tiene publicidad del Estado, y ese es el problema, que por ese conflicto de interés no puede. Es el mismo caso que pasó con Sebastián Corral. Él era accionista, Pero él era accionista mayoritario de un canal. pero era accionista. Sí, pero yo diferenciaría la regla. O Ujú, sea, es decir, si tú tienes el 50% de la ujú, empresa, así tienes acciones que compraste en la bolsa o por último paquete accionario mínimo, yo sí diferenciaría y te doy un ejemplo. ujú, Si yo soy accionista de la favorita, como soy accionista de la favorita, ujú, de dos acciones creo que compré alguna vez en la bolsa ujú. o un poco más, em, y la favorita tiene un contrato de distribución de, qué sé yo, comida para el Estado, por eso no puedo ser ministro. Yo creería que no. De hecho, en la asamblea, acuérdate tú que cuando vas a ser asambleísta, Ujú, te hacen hacer un listado de posibles conflictos de interés. ujú. ¿Dónde es accionista usted? Ok. ¿Qué porcentaje tiene? Ok. Para que si tú en una ley que tratas, por ejemplo, perchas de supermercados y eres el Claro, 50%, ok. hay Si un tienes una conflicto. acción, creo que no hay realmente conflicto de interés, ¿no? Ok, Más allá del lío. pero retomando el tema Ajá. de la ministra de Ambiente, Ujú. ¿qué opinión les A merece ver, de todo lo entonces, que han ido? volviendo al Ujú, tema, ujú, estaba el tema Guzmán. Fueron por mi cabeza también un ujú, tiempo. Fueron por la cabeza de la ministra de Derechos Humanos y ahora veo que se han ensañado con la ministra de Ambiente. ¿se han ensañado o Bueno, realmente... más allá, creo yo, de quizás errores a Ujú, veces comunicacionales, ujú, y yo sí le pregunté cuando dialogamos personalmente, pero ¿cómo está la gestión de tu ministerio?
y me dice, estoy evacuando más licencias ambientales de lo que hacía casi el doble el anterior ministerio bajo el gobierno anterior. Ujú. Entonces creo que la gestión ha sido buena. Si tú ves ¿Crees que es quizás buena la gestión de la la ministra gestión de... administrativa del ministerio, no creo que ha sido mala, Ok. a pesar de los temas tan sensibles que tiene. Y Ujú. tiene una comparecencia muy complicada por el caso Mecheros, Sí. la ministra de Energía y la ministra de Ambiente, en donde Ujú. sí, es cierto que en un perfil meramente técnico, Ujú. para un cargo que yo sí creo que es político, a veces choca en la realidad. Y cuando tú te enfrentas a la asamblea, te chocas a políticos. Ujú. Si tú no eres político como tal, puedes enfrentarte a políticos que sí saben cómo moverte el escenario. Eso pasa Ujú. en la asamblea. Sí, sí. Entonces creo que eso le pasó y yo espero que comunicacionalmente ya también vaya mejorando sus expresiones, Ujú. pero qué me parece importante que sí ha habido una buena gestión del ministerio y pues, si, porque si Es fuera un mal decir, ministerio, tú ujú. dirías, ok, chao, Es pero decir, no. está ratificada en su puesto. De eso depende del presidente, ¿no? No Ujú. depende de mí, pero yo al menos le doy mi confianza. Además, de una Ok. persona honesta, Ujú. que estaban acostumbrados antes a cobrarte por licencias ambientales, no sé si sabías de eso. Ujú. Todo eso se ha cortado y espero que eso siga así. Ok. Llevando ya la discusión hacia lo que se está realizando también dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo pues al aspecto de la consulta popular. Hoy por hoy el gobierno nacional está llevando a cabo esta consulta en el que tú fuiste asambleísta, Ujú, estuviste dentro del ujú. Parlamento y claramente una de las críticas que hay alrededor de las consultas es que, de la consulta específicamente, es que muchas de las preguntas van al final del día que pasar por la asamblea. Entonces, ¿hasta qué medida está sirviendo o va a servir la consulta realmente? A ver, lo primero es entender, para todos aquellos que son detractores de la Ujú. consulta, y por eso me sorprende que hay muchos detractores en la propia asamblea. Ujú. ¿Por qué nace la consulta o por qué nace el llamado a las urnas? Por la enmienda que aprueba la Asamblea Nacional, que yo creo que es positiva. Sí, Yo sí. mismo fui presidente de la Comisión de Enmiendas Constitucionales Ujú. que trató esta enmienda en la Asamblea. Cuando la Asamblea, que ya fue esta, no la anterior, aprobó la enmienda constitucional, automáticamente se abrió el llamado a las urnas a ratificar esa enmienda, ¿no es Ujú. cierto? ¿Qué hicimos como gobierno? Aprovechar ese mismo momento electoral para proponer más temas que considerábamos importantes Ujú. para que se incluyan en ese mismo momento electoral. Y habían dos fases, las preguntas de reforma legal y las preguntas de reforma ya constitucional. Ujú. 6 preguntas de reforma legal que creemos que son muy importantes, el tema de delitos, el control permanente de Sí. armas, Ujú. que claro, tú criticarás quizás o dirás por qué no fue una reforma de la Asamblea. Es distinto cuando viene con iniciativa presidencial, Ujú. con respaldo popular. Ujú. La reforma ya no se te demora 2 años en la Asamblea. Pero Esperaríamos si que la eso sea inmediato. presentaba, pero si la presentaba un legislador de ADN, a lo mejor igual. Es distinto, creemos nosotros, que Ujú. cuando el pueblo dice quiero esto, Asamblea. Ujú. Hay mayor presión, porque si no pasas a la dinámica normal de las Ujú. leyes. Ok, señor, vamos a incluirla entonces en una de las reformas al COIP. ¿Cuánto Ujú. se demora esto? 8 meses en la Comisión de Justicia. Vuelve a la Comisión. No sale nunca. Ok. Y sí necesitamos como gobierno reformas que se vean lo antes posible. Por eso es que hemos puesto un pie en la velocidad de la Asamblea. Pero, por ejemplo, de todas las preguntas, es una únicamente la que empieza a estar de manera vigente al día siguiente. El resto va a tener un proceso también. No, Entonces, son 5 preguntas que tendrían reforma inmediata. ¿Cuál es la de apoyo permanente, que es la enmienda de la Asamblea? ujú. Apoyo permanente o apoyo cuando se necesite de militares a policías sin la necesidad de los estados de excepción tal como están concebidos ahora. Inmediatas de reforma constitucional, extradición, justicia constitucional diferenciada, Ujú. un poco para evitar lo que estamos viendo en todos estos casos, arbitraje internacional y trabajo por horas. Esas son reformas que van directo a la Constitución. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si llega a haber una aprobación ciudadana, el propio presidente o quien sea manda ya la reforma y eso se incluye en la Constitución. Ujú. El resto de preguntas sí tienen que ejecutarse con un proyecto de ley que nacería de la propia presidencia, del propio Claro. ejecutivo, pero que deberían tener un tratamiento expedito, Ujú. no quizás como un proyecto económico urgente. No te olvides que una de las preguntas que no pasó el control de la Corte, pero que propusimos era que el presidente pueda proponer proyectos urgentes no solo en materia económica, Ujú. porque creemos que hay cosas que hay que Sí, hay procesarlas otros. rápido. Ajá. No pasó, pero en todo caso, estas 6, si tuvieran el voto favorable, deberían iniciarse de forma rápida. El aspecto, o más bien el tema de extradición, que es uno de los puntos que se va a Ajá. tomar en la consulta popular, algo que también se les ha criticado es, o bueno, específicamente a ti, es Ujú. cómo ahora sí apoyan el tema de la extradición cuando lo propuso Guillermo Lazo, Yo nunca me era lo opuse. contrario. Hay una mala lectura. Ok. Demuéstrame una Ujú. publicación, una declaración donde yo me haya opuesto
a esa consulta popular. La critiqué porque evidentemente el momento político de un presidente con el 10% Era le distinto, iba a claro. llevar a la muerte esa consulta, como les llevó, no Claro. creían que eso iba a pasar. Una pregunta con la que no estaba yo completamente de acuerdo, y eso sí lo dije públicamente, era esa que solapadamente buscaba quitarle funciones al CPCC, con Sí. lo que todos estaríamos de Ujú, acuerdo, ujú, pero que en el anexo establecía un nombramiento raro ujú. de ciertas autoridades, con una raigambre presidencial más que legislativa. Pero nunca me opuse, nunca me opuse. ¿Y qué Eh, tanto, o sea, qué Más tan allá de que las buena? preguntas son distintas, ¿no? Sí, sí, pero más allá de esto, a lo que voy es qué tan favorable va a ser exactamente el tema de extradición, porque no es que apenas se apruebe esa consulta van a mandar a todas las personas procesadas, tiene que No, existir un porque proceso en el otro país hay un para que... interés. Hay un Exacto. interés. ¿Cuál es la diferencia de cómo se han planteado ahora la extradición y lo que se hizo? Porque la pregunta no es la misma. Ujú, Es una categoría más amplia, porque antes estaba circunscrito esto a un tipo específico de delito y conducta, ujú, que si el otro país no lo tenía como delito y conducta, quizás no había extradición. ujú, Pero sí, esto está siempre supeditado a que al país le interese que venga acá. por supuesto. Entonces, si no le interesa, no puedes mandar a nadie. Ujú. Pero la sola amenaza de que puedan irse, yo creo que es muy disuasiva, especialmente para los grandes capos, ¿no? Especialmente en temas de droga. Otro de los puntos Y que... trata de personas, porque lo que estamos viendo, por Ujú. ejemplo, estos ecuatorianos que todavía son enviados al Darién, hay una red internacional de trata que sin duda puede ser sancionada por otros Es países. evidente, si la memoria no me es infiel entre la data que daba migración en Panamá, los primeros, digamos, las primeras personas que emigraban de nacionalidad eran venezolanas y le seguíamos nosotros Ujú, lamentablemente. ujú. Ahora, la presencia militar en las calles, que es otro de los puntos que también se establece dentro de la consulta, es básicamente que sin un estado de excepción los militares puedan salir a las calles en caso que se lo requiera. Hoy por hoy, hasta que la consulta no esté aprobada, el 9 de abril se termina el estado de Así excepción. es. ¿Qué Por eso es otros que ves mecanismos? marchas del 10, aprovechando que se acabó el estado de excepción, sí. ¿Qué otros mecanismos tiene el gobierno entonces A ver, planeados? estamos evaluando jurídicamente todas las posibilidades porque más allá de lo del decreto de excepción no podemos ceder un centímetro. Pero la idea es que sigan existiendo desde después del 9 de abril militares todavía en las calles. Es que no podemos bajar los brazos. O sea, tú tienes este momento Pero si no tienes mecanismos, tendremos que idear los mecanismos hasta esperar una ratificación favorable de lo que hemos preguntado a los ecuatorianos, ujú, que ya nos permita, fuera de un ambiente extraordinario, tener ese apoyo permanente. Pero no es que no podemos. Es decir, parte de la tranquilidad que se ha vivido, yo sé que hay ciertos brotes nuevamente, pero la tranquilidad ujú, se ha dado por un control de cárceles, que eran ujú, los centros de operaciones, ujú, y para eso tú tienes 10.000 militares cansados, pero dejándolo todo por supuesto. por su país, y policías cansados que no pueden ver cuando quieren a su familia, pero dejándolo todo, apostados en las cárceles, y 10.000, por ejemplo, en el caso de los militares, en las calles. Ujú, Entonces, realmente no podemos ceder. Vamos a ver la forma jurídica, la estamos estudiando, pero ujú. sería ideal que haya una ratificación ya de la pregunta para avanzar. Entonces habrá que ver pues los mecanismos que vayan a encontrar para que los militares continúen en las calles. Sí, porque Ahora, había la ujú, tesis siempre con lo que ha hecho Bukele. No sé si tú sabes que ujú, Bukele en El Salvador lo que ha hecho es solo extender por casi 35, 37 veces el estado de excepción. ujú, Entonces siempre hubo la tesis de extiende, extiende, extienda, pero somos respetuosos también de la Corte Constitucional, no queremos jugar al límite, ujú. y por eso hemos buscado otros mecanismos. La consulta realmente es Ujú. útil por eso. Ahora, el tema de trabajo por horas. Te escuchaba también del contrato por horas, te escuchaba Ujú, también decir que eres consciente que es un tema delicado porque hay una línea muy fina entre el abuso de la persona que ujú. contrata y la vulneración de los derechos de los trabajadores, pero también en el impulso del empleo. ¿Por qué la gente entonces debería confiar en que si es que hasta el momento de hoy no teniendo un contrato por horas, ha habido abusos laborales en el que no se les paga lo que se merecen, no se cumplen con los horarios laborales? ¿Cómo Ujú. ustedes ratifican, cómo ustedes van a Es que, garantizar que si esta pregunta pasa, precisamente no haya vulneración de es derechos? que mira, abusos van a existir con cualquier tipo de contrato, pero el mayor abuso es no tener trabajo. Y esta es una Te ventana. escucho a Patricio Donoso, decía lo mismo que decías tú, Es el que ex ministro de es Trabajo. eso. ¿Y cuál es la Eh, preocupación de gente joven de nuestra generación que ujú, se prepararon o están estudiando y no tienen que hacer? ujú, Por eso muchos criticaron los Starbucks, pero si eso significa inversión extranjera ujú, y en puestos de trabajo, enhorabuena, bienvenidos. Yo también soy más de cafecito ecuatoriano y eh, rojano, pero entonces sí es una ventana y una posibilidad, y si existen abusos, para eso está
la denuncia, para eso está el Estado, para sobreponerse a cualquier tipo de abuso que sí se podría dar, por supuesto, Pero pero ustedes no tener la opción es tienen, peor. tienen ustedes al menos una data de cuánto podría representar o cuántas plazas se podrían abrir si es que se da el trabajo por horas, A el ver, lo contrato que por horas. tenemos, yo no tengo todavía esos datos, Ujú, quizás es bueno que los pida a la ministra de Trabajo, que debe tener algún estudio, bien que lo ujú, mencionas, ya. pero lo que sí sabemos es dónde sería el impacto fuerte, y el ¿Y impacto dónde fuerte sería? sería empleo joven. Ya. Porque si tú ya estás trabajando Ujú, en un trabajo establecido o con tu horario establecido, no vas a buscar un trabajo por horas. Pero ¿quién sí va a buscar un trabajo por horas? El estudiante, la persona que no avanzó a entrar al estudio pero necesita sostenerse, ujú, y todos aquellos que además, como nuestra generación, ya no ven una perspectiva de estar 40 años en el mismo cargo y ujú, jubilarte y vivir de la pensión. ujú, Ya nosotros no somos así. Somos de una movilidad que no tenían los padres ni los abuelos, ujú. y el contrato por horas es una forma de incluso estar en un lugar, probar y salir y cambiar, o sea, ser más dinámicos. Sí. Ok, ahora, cerrando el tema de consulta popular, ¿cómo van a ser ustedes? Precisamente la presidenta del Consejo Nacional decía, el gobierno no puede hacer una campaña, pero sí puede informar. ¿Quién va a ser la vocería de la consulta popular? ¿Vas a ser tú el nuevo No, Karen Silchel? no, Dios no quiera. Yo creo que los ministros son los primeros voceros, ¿no es cierto? Ajá, Que deberían activarse. Hay una serie de personas también que trabajan en el gobierno que son unos grandes voceros. Yo seré quizás uno de esos voceros, ok, pero pero no va a haber uno específico como lo hubo en el gobierno anterior. no, porque también Ujú, imagínate, tú creo que fue un error estratégico del gobierno ujú, derivar toda la responsabilidad de una consulta en una persona. ujú, Y claro, cuando la consulta falló, como iba a fallar, no por características de esa persona, sino porque fue presentada en el peor momento político posible, ujú, todo también le chantaban a esa persona. ujú, Entonces, es mejor tener una diversidad de vocerías y vocerías, porque tampoco es que puede ser una campaña como tal, ujú, es un tema de opinión, de concientización ujú, y de entender la importancia de una consulta que ujú. no tiene gallos, no tiene toros, no hay un intento de Pero tomarse la querían ponerlo de justicia. los casinos. Sí, pero lo de los juicios ya lo que yo siempre he defendido. Ya, Además, no te olvides que en mi provincia, en Tungurahua, perdió esa consulta por 60 puntos, porque fue 80-20, ya. em, porque eso tenía una lógica de desarrollar inversiones inmobiliarias, sobre todo en la costa ecuatoriana. Hay muchos hoteles que no vienen si no hay el incentivo del casino. Ok. Entonces, con esa pregunta que lamentablemente se cayó en la corte, Ujú, si hubieras tenido al menos la posibilidad de ujú, que hoteles y cadenas digan, ok, puedo ujú, hacer algo en Esmeraldas, en Santa Elena, en Manabí, ujú. en Guayas, porque tengo este incentivo. No se dio lamentablemente, pero continuamos con el resto. Ok, en la recta final de la entrevista, primero de lo que te escuchaba decir, valga la redundancia, ustedes están ratificando que el presidente Daniel Noboa se va a buscar la reelección en el 2025. A ver, eso habrá que ver en el momento debido. Las Ujú, inscripciones son alrededor del mes de octubre, si no estoy ujú, equivocado. ujú, Pero lo lógico es que si se ha continuado bien, que si mantiene un respaldo popular, busque. busque esa elección Ujú. y nosotros le respaldemos. Además, creo que si lo hiciera y todo continuara como está ahora, tiene una seria posibilidad de ganar en una sola vuelta, ¿sí? Ok. Y sin duda alguna estar en Ujú. segunda vuelta, pero existe esa posibilidad a este momento. Consejo de Participación Ciudadana. Se pelearon el día de Sí. ayer, le quitaron ya la presidencia a Nicole Bonifaz, que decían que estaba respondiendo últimamente al correísmo, palabras más, palabras menos. Con Andrés Fantoni, este nuevo presidente, ¿cómo lo ve el gobierno? ¿Qué opinión tienen ustedes también del Consejo? A ver, el Consejo es un órgano muy complicado. Yo siempre he defendido, más allá de la valía de personas que lo puedan integrar, que la institución como tal jamás debió existir, Ujú, porque fue un engendro de la Constitución de Montecristi, ujú, traída del experimento chavista. Y por eso tú ves que hay esas pugnas de poderes, ujú, que son de un mes, luego habrá otro cambio de presidente en un mes, 2 meses, en fin. Yo lo que no me gustaría es que esto detenga al menos el trabajo que sí tiene que hacer el Consejo por Constitución, así no nos guste, que es el nombramiento de autoridades. Entonces está, por ejemplo, este momento en discusión defensores, renovación del eh, CNE. renovación del CNE, tienes la terna, habrá incluso el concurso del fiscal que empieza también en los próximos, es muy complicado. Y de hecho le interesa al Ejecutivo también cómo se llevará a cabo ese concurso. O sea, Por no es que supuesto. están tan deslindados de lo que pasa en el Consejo de No, Participación. para nada, y ¿Cómo ven tenemos, y ustedes tenemos una a... permanente comunicación. Y ahorita con quién tienen comunicación? Con Andrés Fantoni, A ver, va con varios legisladores, va con varios consejeros. consejeros. Siempre hay un diálogo. Hasta con los que no se llevan, uno tiene que decirle, oiga, ¿cómo ve esta situación?
pero si tienen, como tienen muchas responsabilidades, eso tiene que continuar y avanzar. Por ejemplo, hubo recién el tema de la terna de Ujú, datos, ujú. de super de datos, hay una pugna en el tema superintendencia de bancos, de lo que heredó el gobierno pasado, una serie de temas delicados que resolver y concursos complicados y más grandes como fiscal y CNE, que son los dos más difíciles. Cierro con esto. ¿Le echabas tú la culpa al movimiento Creo estar Ujú, detrás del tema de las municipalidades para enfrentarse con el ujú. gobierno de ustedes? ¿Para qué revives un cadáver político? Bueno, porque encontramos una lógica Ujú. curiosa. em, una primera amenaza de movilización justamente un día después de que se terminaba el estado de excepción, De la AME. lo que AME menciona. Ok. Cuando con AME hemos tenido un diálogo permanente y fluido ¿Con quién? Con se- el presidente de la AME. con el presidente del AME, con los miembros de AME, Y entonces, ¿por qué se hubo un desata mejor esto? momento del diálogo. Acuérdate que desde diciembre y antes de que estallara el conflicto armado interno, comenzamos a tener gabinetes con AME en varias ciudades. Yo mismo Claro. la acompañé al presidente, estuvimos en Puerto Viejo, estuvimos en Machala, Ujú, una serie. Y ahí, ¿qué se decía? Señores, 4 meses caídos del gobierno anterior, 4.600 millones de dólares total en deudas. ujú, Nos hemos igualado ese golpe del gobierno anterior y las cuotas a municipios grandes, digamos que los más pequeños son los que más necesitan porque no tienen capacidad de generación, están pagadas al mes de enero, ¿sí? ok. Que ya es un esfuerzo realmente duro para el gobierno, al punto de que un mes nos quedamos sin plata para pagar los sueldos públicos. Ujú, Y muchos creían que estaba mintiendo, era porque vimos las cuentas y no había forma. Afortunadamente estamos saliendo y esperamos que con el tema del IVA ujú. se puedan sanear un poco más las cuentas públicas, bajar el riesgo país y generar esa confianza internacional que nos permita abrir también financiamiento fresco internacional, que es lo que justo hoy se está discutiendo, una semana muy importante para el país porque está el Fondo Monetario Monetario con una internacional. delegación acá. Entiendo que están acá. Ajá. Cierro con esto, Esteban. No, sí, me vas El, preguntando ahora si tengo mucho tiempo. el presidente de la República, bueno, más bien la Asamblea Nacional, está por terminar su vacancia legislativa y regresar ya a Ujú. funciones la siguiente semana. ¿Tiene el gobierno ya planificado tal vez otros proyectos de ley que vayan a presentar? Pobre asamblea, no le hemos dejado Pregunto. descansar, pero también es la dinámica que tú requieres en un gobierno corto, Ujú, porque si tuvieras un gobierno de 4 años no tendrías que pisar tanto el acelerador. Y volviendo al tema de mis detractores, ¿por qué también no me pueden ver y me detestan? ujú, Porque hoy ven una gestión que ellos no pudieron hacer cuando eran gobierno ujú, de sacar las leyes. Y hoy hemos sacado 5 de 5. ujú. Y si presentamos una sexta que podría estar orientada a un tema de ayuda, especialmente a Manaví y Esmeraldas, todavía no sabemos bien. Mm. Esperamos tener también ese mismo éxito, Pero ¿sí? enfocado en qué, en seguridad, en economía, en Lo qué. estamos discutiendo, lo estamos discutiendo. Lo cierto es que no hemos descartado la agenda legislativa como tal. Ujú, Sí vamos a pisar el acelerador en materia de fiscalización, creo que eso es importante, me refiero como bancada de gobierno. ujú, Y esperamos que dentro de un año preelectoral que es tan complicado, porque ya el resto de partidos se prepara para el 2025, ujú, exista todavía o se mantenga ese ambiente de diálogo que permite sentarte con el otro y decirle, a ver, ujú. podemos o no llegar a un acuerdo acá. ¿Qué piensas tú de esta ley? Sostengamos esto o cambiemos esto y así ver si sacamos. Que es como hemos entendido hasta ahora la Asamblea. ¿Y la relación con el correísmo cómo está? De diálogo, como con todos, ¿no? Como con ¿Con todos. Construye? También de diálogo, como ¿Ya con tienen todos. diálogo con ellos? Ellos decían que no tenían No, 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 diálogo no, desde el no, inicio. no, no. Quizás al inicio no hubo, pero ellos fueron formalmente invitados. Yo mismo les recibí con el ministro de Economía Ah, cuando discutíamos, eso fue público en el ujú, viceministerio, ujú, y hay un diálogo con todos. Lo que pasa es que si tú en la política cierras la puerta y dices, no hablo con este porque me cae mal, no ujú, haces nada. ujú. Entonces hay diálogo con los independientes, con el Partido Social Cristiano, con Construye, con gente buena, con casi todos. Pachacuti más bien se nos ha hecho un poco complicado, soy Es honesto. que ya están liderados por Leonidas Issa. Sí, pero ¿Se han sentado a hablar con Leonidas Issa en algún momento? a ver, hubo ciertos diálogos, no míos Ujú, directamente, pero de personas de gobierno por el tema de Amautahuasi, que fue una primera discusión. ujú, Sin embargo, ya hemos detectado que él está en una lógica absolutamente política. Él no es una persona que esté abierta al diálogo por el diálogo. Tiene una agenda política. ¿y cuál es de lo que ustedes han podido leer? Yo creo que es sostener en algo, no ni siquiera una candidatura presidencial, porque los números no le dan para nada, Ujú, pero sí esa lógica oposición-gobierno.
Por eso es que tú ves que ya no tienen discurso por el tema combustibles. Ujú. Ahora se han inventado esta leyenda de se oponen a la minería porque la familia del presidente tiene intereses mineros. Ujú. Y ese es el discurso que venden. Oye, pero lo Pero que pasa en comunidades como Palo Quemado, o sea, es sí, evidente. no, pero es bueno también saber qué está pasando ahí. Ujú, En todos los procesos que el gobierno tiene que liderar por constitución y por ley, que son consultas previas o temas ambientales, ujú, tú hablas con la gente de las poblaciones y dicen, señores, yo quiero minería, porque eso representa trabajo. Si es buena minería, por supuesto, no la que no remedia el medio ambiente, es la que ujú, cuida el medio ambiente. Eso me da trabajo, futuro, recursos. Si quieren, ujú. ¿qué es lo que pasa? Hay ciertos grupos que se organizan de forma violenta, lamentablemente muchos de ellos financiados por ONGs europeas y americanas, hay que decirlo y de frente. ¿Qué es lo Pero que si es que hacen? hay El rato financiamiento que de las van, ONGs, no significa que tienen un mínimo de credibilidad al menos para que sean... para nada, porque no es una agenda que está en pro del medio ambiente, sino es una agenda que lamentablemente la malusan para proteger a la minería ilegal. Porque yo diría, del 100% habrá un 90, habrá un 10% que dice yo protejo el medio ambiente. El resto, tú tienes a personas que están en contra de los intereses de minería legal, que Ujú. paga impuestos, que se registra, porque hay defensa a la minería ilegal, que es el gran problema que estamos viviendo y experimentando en conexión directa con el narcotráfico y con todo Ujú, este crimen organizado. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando? Y ojalá no siga pasando. Cuando llegan los equipos de gobierno a hacer este tipo de consultas, ingresan personas foráneas, generan el caos, generan la destrucción y presentan como que la comunidad no quiere. Pero cuando tú vas sin estas intrusiones a hablar con la gente y dicen, oiga, por supuesto, esto significa para mí trabajo, empleo. O Y sea, por ¿crees eso, que la gente que se está movilizando pues es una gente opositora a la sin buena duda alguna, minería? no nos queda la menor duda. No nos Todos habrá, los por intereses. supuesto, no, habrá personas que sí dicen estoy en contra, ¿no es cierto? Con su Ujú, lógica ujú. normal. Pero hemos detectado eso. Por eso tú Ok. habrás visto que en la consulta del Yasuní, ¿dónde gana Ujú, que exploten el Yasuní? En la propia comunidad, porque significa inversión ujú. y porque desarrollo, ¿no? Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Muchísimas gracias, Gracias, Esteban, por su tiempo gracias. y ojalá que no sea la última. No, no, ahora que estamos activos nuevamente.